Silvia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes. La verdad que para nosotros es muy importante seguir debatiendo, conversando sobre esta situación tan difícil y tan terrible, también en este contexto muy particular, una crisis sanitaria, pero también una crisis social que nos ubica en un momento donde hay que reflexionar y pensar muchísimas cuestiones que tienen que ver con esta situación tan crítica por la que estamos atravesando los sectores más humildes, ¿no? Sin duda la pandemia ha impactado mucho en distintos sectores de la economía, pero sobre todo en los sectores informales, que han tenido su consecuencia. Por supuesto que el Estado también ha estado presente a través del IFE, del ATP, pero en el caso del IFE, como venimos sosteniendo en este programa y en este medio, no ha sido un bono mensual de 10.000 pesos, sino que fueron tres a lo largo de 8 meses, o sea, poco más de 4.000 pesos mensuales, lo cual, bueno, ha sido una ayuda, pero no de la envergadura que uno suponía que podría haber sido para una pandemia y con la pobreza y el hambre que hay en la Argentina. Sí, es tal cual como vos lo describís, pero también hay que decirlo que nosotros venimos de hace muchísimos años con una situación estructural muy compleja. Nadie tenía pensado atravesar una situación como esta tan crítica y seguramente los más castigados, mira, garantizar la cuarentena y sostener esta pandemia no es lo mismo cuando tenés un empleo formal o tenés un salario todos los meses a personas que han vivido de la changa y que somos nosotros y nosotras las trabajadoras de la economía popular, ¿no? Y efectivamente, mira, cuando hacemos un recorrido de las políticas públicas en este país, la Caja PAN concentró 800.000 personas, el IFE concentró a 13.000, a 13 millones de personas, y eso es un dato que nosotros en este momento, nosotras, toda la sociedad en su conjunto, los gobiernos debemos tener que reflexionar de qué ha sucedido con este problema estructural. Y es tal cual como vos lo decís, la pandemia ha sido el gran detonador de desigualdades, pero nosotros no nos enteramos que hoy había barrios donde no hay agua, la gente tiene piso de tierra, no tiene cloacas, sino que efectivamente esto tiene que ver con algo que tiene que ver con lo estructural. Pero también me parece que lo positivo o la oportunidad que tenemos, cuál ha sido el rol esencial que han tenido los movimientos sociales, las mujeres, por sobre todas las cosas, que a pesar de ser una población de riesgo, de a pesar de tener vecinos y vecinas que murieron por esta situación, siguieron enfrentando esta crisis social, económica y sanitaria, sosteniendo los alimentos, sosteniendo el cuidado, sosteniéndolo con mucho amor y rescatando por sobre todas las cosas los lazos solidarios. Ese elemento nos debe hacer pensar como sociedad que hasta este momento, es una de las cosas que repito muchas veces, es que la pobreza solo ha estado en la lucha en contra de la pobreza solamente ha estado en manos nuestras. Y hoy efectivamente que una sociedad tan castigada o que tantos niños estén en una situación tan crítica nos debe llevar a pensar en qué políticas públicas debemos emplear para terminar realmente con este flagelo de la pobreza, ¿no? Porque la verdad que no Absolutamente vamos a vos. estar orgullosos. Sí, digo, absolutamente porque vos pusiste un ejemplo clarísimo y contundente, lo que fue la Caja PAN con Alfonsín en el 83 y lo que es el IFE ahora de 800.000 cajas PAN a 13 millones de bonos a través del Estado Nacional es un aumento abismal. Lo que habla a las claras de que no es la pandemia ni la cuarentena, porque además si es a través de la vacuna o a través de un medicamento, la pandemia va a pasar, pero la pobreza estructural va a seguir en la Argentina. El tema es cómo se distribuyen las riquezas, porque esto también tiene que ver lo dice el Papa Francisco también, ¿no? Hay que buscar un modelo alternativo donde la dignidad del ser humano esté en el centro. Hay que buscar un modelo alternativo donde se priorice la paz y la ecología, donde la concentración de las riquezas solo ha estado en manos de unos pocos y la desgracia ha estado en las manos de muchos y ha estado en manos nuestras. Y efectivamente hay que buscar modelos alternativos para construir sociedades más justas, con valores, reconstruir las familias, que es lo más importante también que tenemos en los territorios. Esa institución también que para nosotros sigue siendo tan importante
como el rol que han tenido todas estas organizaciones que contienen, generan valores, construyen de alguna manera comunidad. Y no es un concepto aislado hablar de comunidad. Aquí nosotros hace algunos años venimos aportando a reconstruir el tejido social. Hoy, entre todos, vamos a tener que hacer mayores esfuerzos para generar de alguna manera un lugar distinto a donde vivimos. Nosotros no podemos pensar que si nosotros de acá a 2 años volvemos a hablar, yo no te puedo llegar a decir que tenemos 200 copas de leches y ollas populares. Yo estaría orgullosa de empezar a pensar cómo todos estos trabajadores y trabajadoras que hoy están comiendo en estas ollas populares, por desgracia, tendrían que estar en alguna obra pública o como lo están haciendo ahora, reparando escuelas, teniendo huertas, participando de las ferias. Esta economía popular, estos trabajadores de la economía popular, es precisamente porque este sistema de alguna manera no ha permitido que podamos acceder y no hemos inventado un trabajo. Y es desde ahí, desde este lugar, desde abajo con la economía popular, es que de alguna manera también tenemos como objetivo empezar a aportar a la reactivación de la economía. Y es por ahí donde se debe encontrar de alguna manera la salida a esta situación social, económica, sanitaria, tan difícil por la que estamos atravesando la sociedad en su conjunto, no solamente los sectores populares y los más humildes. Quiero reiterar, por lo menos en nuestra opinión, que no es que la pandemia pegue a todos por igual, no es así. Claramente estamos viendo cómo los sectores más desprotegidos, más pobres, más informales, están sufriendo mucho más la pandemia que otros sectores. La última consulta, Silvia, es para que nos transmitas un poco lo que ocurre, que lo vemos. Muchos vemos lo que pasa en la ciudad de Córdoba con la pobreza, con la indigencia, con situaciones muy preocupantes. No sé si tienen números, datos, porcentajes o realidades que nos puedas acercar con tu relato de lo que ocurre en muchos sectores o en algunos comedores donde ustedes están trabajando. Mira, son situaciones muy desgarradoras, son muy tristes, tener que contar que pasamos de tener 30, 40 niños. Nosotros teníamos un plan al principio de año que era fortalecer nuestras unidades productivas, fortalecer nuestras huertas, nuestras panificadoras, para empezar a encontrar una forma de lógica de desenvolver nuestra dignidad y nuestro trabajo comunitario. Nos cambió nuestro plan. Tuvimos que hacer 3 o 4 cosas, que es garantizar los alimentos para todas las familias, que pasamos de tener 30 niños a tener familias completas, 250, 400 niños en cada centro comunitario. Nada alcanza, todo es insuficiente, pero no es solamente el aporte, el diálogo, los recursos se aportan, hay buen diálogo con los gobiernos, pero todo resulta insuficiente a semejante situación. Eso es claramente que nosotros somos las empleadas domésticas, nosotros somos los que hacemos changa, los que reparamos las casas, y eso se perdió. Y efectivamente sostener esta situación, por eso que en algún momento también al principio de esta pandemia le planteamos al gobierno, el barrio cuida el barrio, ¿no? Es como un esquema que la verdad que hay casas donde viven 2 o 3 generaciones. Y era bastante difícil quedarse adentro de la casa, es bastante difícil sostener la conectividad para acceder a las aulas virtuales, para poder educarse, y sostuvimos de alguna manera con mujeres y hombres que en muchísimos de los casos no han terminado sus estudios, pero hicimos un apoyo escolar, garantizamos los alimentos y tratamos de sostener las changas por adentro del barrio para poder seguir construyendo esta realidad tan difícil. Pero encontramos de alguna manera la posibilidad de construir una esperanza, a pesar de una situación de tanta incertidumbre entre los movimientos populares y con las organizaciones de la sociedad civil. Hay que construir una esperanza. Y efectivamente lo que planteamos desde una lógica que hemos aprendido es hacerlo de manera conjunta, es hacerlo en unidad, es hacerlo con un conjunto de personas que trabajan en el barrio, porque esto no es solamente una situación que implica a la gente que vive en el barrio, va a implicar a toda la sociedad, por eso es que toda la sociedad debe implicarse en materia de sensibilidad, de empatía, sobre estas situaciones tan difíciles porque la atraviesan un sector importante de la sociedad. Absolutamente. Silvia, para vos y para tu gente, felicitaciones. No sé si van a obtener el premio,
pero creo que más allá de eso son vos y toda tu gente personalidades destacadas de este año tan duro por todo el trabajo, por esa cercanía, esa sensibilidad, esas oportunidades que van generando ustedes ante la falta de oportunidades que presenta el modelo y bueno, por esto que decías, la construcción de esperanza. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por todo lo que hacen. Muchas gracias para vos y para toda la audiencia.